Bueno, empezamos con la clase de repaso. La idea es ir trabajando pregunta a pregunta de teóricos, porque digo teóricos porque no da el tiempo para todo, y ver el modo de respuesta de cada pregunta, cómo la trabajaron y les vamos sumando cosas. ¿Hiciste la clase de repaso ya? La estoy armando para mañana, por eso Y bueno, No sé si voy a llegar. ¿cómo se agarra que yo lo estoy? no, pero claro que joven. Yo dentro de mi cabeza no estoy ni tengo ni pedo, o sea, no sé qué tengo que decir. Yo soy joven igual. Ayer me parece que se puso a hablar de tengo apelabilidad de hijos, yo era como yo puedo enterar, tengo que estudiar. O sea, y aparte después salió el tema, o sea, Espera que crezca. no, a ver, yo lo conozco, a él, sé cómo es, sé cómo es mi familia. No quiero tener dolor de cabeza honestamente. Aparte que tener un hijo y tener, no criarlo solamente vos, sino todas las ganas alrededor tuyo. Claro, él piensa que porque yo trabajo en la casa es sumamente fácil. Y la realidad es que no. O sea, no es así. Yo no tengo ni horario ni nada. O sea, surge algo, tengo que atenderlo enseguida, pero también porque yo me exijo de esa forma, ¿eh? Y sí, Pero no, para estar bien al día con tus temas, vos tenés tus cosas, como tenés la suya. así que bueno, yo dije, qué lindo momento para hablar de este tema. Bueno, una cosa, ¿cómo estás? Pégale, Tienen que estar 11:45 puntual. Recibieron la lista por las aulas, ¿no? Este es en el campus. Yo les pido que cuando pasen la hoja con las firmas no se olviden de poner a qué comisión pertenecen, porque yo no da el tiempo para todas las comisiones y quiero ir a las comisiones donde estén ustedes, que nos conocemos. Así que escriban bien claro la comisión de cada uno. Digo, porque se pasaron gente de otras comisiones también. Bueno, empezamos. Tomando en cuenta la contribución a lo que está, entre comillas, son títulos de libros, ¿no? De textos de Freud. Tomando en cuenta la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, ¿cómo explicaría él, entre comillas, el acontecimiento Freud tal como lo plantea Lacan? ¿Se acuerdan que esto lo trabajamos? ¿Alguien respondió? Porque me gustaría, sobre las respuestas, ir diciendo cosas. ¿Alguno lo respondió? Sí, yo respondí. Dale, vení, o te doy el micrófono. Ahora me acerco. Porque yo también tengo acá lo que no quiero que falte la respuesta. Sí. El texto este que Controversial. Sí. Lacan está haciendo referencia al otro. Al texto de Freud, pero no se confundan, el texto de Lacan que no está implícito es el que entra como bibliografía obligatoria del programa teórico, que es de reseñas de enseñanzas donde habla del acontecimiento Freud referido a ese texto. No se confundan con eso. Ahora lo vemos. Ahora vemos qué tendría que tener una respuesta para estar aprobada. Vieron que les cuento, muchos hicieron el taller de escritura, que cada pregunta vale 2,5 puntos, todas, ¿no? Según sea del espacio que sea. Y según cómo está respondida, porque puede estar respondida correctamente, pero hay cosas de excelencia, de cómo se comienza la redacción, de cómo se plantea el tema, que hace que por ahí que tengan 2,5 puntos, o que tengan 2 puntos, o que tengan 1,5 puntos, aunque esté bien respondida, ¿no? Lo que se les juega la promoción o no. Igual no hay ningún problema, el tema, ustedes saben que es sostener, más que el éxito, es sostener.
Pero bueno, traté de trabajar estas cuestiones porque para muchos por ahí es el primer parcial de la facultad. Entonces, para que vean, algo fundamental que se repartan el tiempo. Ustedes saben que tienen 2 horas desde que se dictan las preguntas. No se queden 40 minutos en una respuesta. Repartan el tiempo, porque para estar promocionado tienen que estar las 4 preguntas respondidas. Si hay 3 respondidas con 2,5 puntos, igual se pierde la promoción. O al menos así fue siempre. Este año yo no me enteré que lo hayan cambiado, ¿no? No dijeron. Así que tengan presente eso de responder las 4, apostar a responder las 4 preguntas. Van a ser 4 preguntas de las 32 que recibieron. Va a haber 2 temas, tema 1 y tema 2. No conviene que tengan papeles, que tengan así cuadernos escritos, nada. Si quieren apoyen sobre papel, pero que no sea escrito porque se pasa por las aulas. Bueno, todo eso. ¿Qué es eso? Como para que se armen una escena y les vaya bien. Y bueno, se pide puntualidad, más que todo por ustedes, porque el que llega tarde no sabe dónde sentarse, por ahí, hasta si pueden acomodarse bien, eligen una silla con mesita, si no, no todas las sillas tienen mesa. Por ustedes, lleguen puntual, traten de llegar puntual. Y sepan que se van a presentar con lo que saben, y lo que saben es limitado, no hay manera de que no lo sea. No siempre postergando se resuelven los problemas, a veces no. Bueno, dale. Vamos a la pregunta 1, esperá que borro. Dale. Bueno, entonces Lacan, en su texto Reseña del Seminario de Ética, dice: nada emparenta el acontecimiento fue con este tipo de meteoros ni con lo efímero de su paso o, digámoslo, epimérico. En su opinión, el movimiento psicoanalítico no estaría vivo de no ser por el prestigio que le otorgó el acontecimiento Freud. Define el acontecimiento como los escritos en sí mismos, en el sentido de que su obra no describe, no relata el acontecimiento, sino que es el acontecimiento. Bueno, es como una cita de Lacan: los escritos son acontecimientos, los puntos participan desde luego de la temporalidad del discurso, pero el acontecimiento es un acontecimiento de discurso, y con toda adecuación, ya que no hay acontecimiento que no sitúe respecto de su discurso. Y después pongo yo lo que a mí me parece el acontecimiento. Cuestiones que marcan esa ruptura es la subversión del pensamiento y del ideal de la razón, como para resumir. Puntos importantes. Cambio en la forma de pensar al sujeto. No existe un yo autónomo y soberano, el sujeto está sujetado al inconsciente, el cuerpo como una construcción de representaciones, dimensión de la invención, el acto analítico, inscripción del discurso psicoanalítico dentro de la ciencia, desarrollo de los diferentes paradigmas del síntoma para la interpretación e intervención de los enfermos, en la praxis, relación de tensión y retroalimentación entre las prácticas y la teoría, de relación dialéctica, la dimensión ética de la práctica, son todas cosas que antes no existían, de la praxis del psicoanálisis, pasión por la etiología de la neurosis, el padecer de los enfermos abandonados por la medicina normativa en la época, y la subversión del estatuto del saber. El saber está en lo del paciente y no del médico. Está bien. Bueno, ante todo, qué bueno que te animaste y que dijiste esto. En principio, lo que no tiene que no responderse es la palabra acontecimiento, es tal cual como vos lo decís. En reseña de enseñanza es una reseña del Seminario 7 de la Ética que escribe Lacan y toma el acontecimiento que fue la invención freudiana en la cultura, y en principio yo les diría, cuando ustedes lean una pregunta y deténganse, fíjense,
Espera. Vayamos. Tomando en cuenta, empieza con un gerundio. Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico les ponen Freud en primera instancia, ¿no? ¿Cómo explicaría, o cómo explica, ¿no? ¿Cómo explica el acontecimiento Freud tal como lo plantea Lacan? Lo que les está diciendo la pregunta es que Lacan, como vos decís, en Reseña de Enseñanza, que es una reseña sobre el seminario de la ética, seminario 7, que no es cualquier seminario, justo plantea la ética, que no es una moral, la ética está tomada de Kant y tiene que ver con obrar cada uno de una manera tal que el mundo continúe, que no nos extingamos como planeta, ¿no? Más o menos esto. Eso no lo tienen que decir, pero es Lacan hablando de Freud en contribución al movimiento psicoanalítico. ¿Qué es un acontecimiento? En principio lo que no es un suceso. Un suceso es un hecho más, como puede ser un martes más en la vida de ustedes. Un acontecimiento es algo que resignifica lo que había, que puede cambiar un paradigma. ¿Cuál es ese cambio de paradigma? Lo que vos decís, la invención del inconsciente, la invención del psicoanálisis. Decimos invención y no descubrimiento porque justamente hay una ruptura epistemológica con este lugar donde se descentra el yo, que vos lo decís, aparece un saber no sabido. Bueno, tienen que situar los puntos claves. Después, lo de la ética es clave, el saber, yo repito lo que vos tomás, el saber queda el saber del lado del paciente y no del saber médico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se subvierte el lugar del paciente como paciente, como pasivo. Deja de ser objeto de la ciencia, ¿no? Está en su texto lo que acontezca, lo que le pasa. Después, la palabra praxis es como una línea del programa nuevo, que es una teoría que se alimenta de la práctica, de la clínica. En esa experiencia dialéctica entre teoría, práctica y se va haciendo un espiralado, ¿no? en esa cuestión. A ver, vos tomaste de que toma Lacan, de que se mete con acontecimientos que toma a Franz Mesmer. Sí se acuerdan eso como valor, pero el punto es lo que implica Freud en la cultura. Vos lo situás, lo contextuás en el iluminismo, en la ética de la razón, en el contexto de la razón, donde la agujerea con el inconsciente y la razón, porque hay un saber no sabido, entonces queda conmovido el ideal de la razón. Bueno, más esto, ¿no? La ruptura con la hipnosis, el psicoanálisis nace conmoviendo a la hipnosis. Ya no es la posición del hipnotizador y no solo se va a resolver un síntoma, sino que ese síntoma aporta una verdad al sujeto, a develar, a escuchar. Bueno, más o menos esto, pero tiene que estar sobre todo la definición de Freud. Otra cosa que se pide es qué dice el texto. Ustedes respondan qué dice el texto, cómo esto se lee desde el texto, porque les nombran los textos. Pero fíjense que les nombran el texto de Freud, desde Lacan ni está. O sea, es la lectura de Lacan. Y no se compliquen más que con eso. Decimos. El texto de Lacan habla de que la constitución con el conocimiento del discurso se dice porque los discursos son la constitución.
conocimiento de discurso lo más importante era el registro, porque no tiene lugar en la comunidad científica del entonces. En verdad, si aparece como un acontecimiento que conmueve el discurso de una época, también conmueve el discurso de una época para los que se lo conmueven, otros pueden seguir ejerciendo la ciencia positiva, pero hay una injerencia en el discurso de la época. Freud en verdad se aparta de una masa que es la comunidad científica para tomar su palabra. No hay otra posibilidad que sentirse solo, porque toma la palabra, se aparta de la masa. Después, lo del discurso se toma esta cuestión también en Freud como poeta, que la palabra es Dichtung, ¿no? que toma otra resonancia del discurso que no es el sentido común, sino la asociación libre va a dar la verdad de cada uno. Pero sí. Está bien, el tema, otra cosa, cuando ustedes respondan algo, sitúen desde donde lo respondan, ¿no? En un tiempo en la cátedra no se esperaba que pusieran opiniones, ¿no? Lo que se conoce doxa, como la doxa en el discurso universitario. Entonces, digan, definan, ¿no? Decime. Profe, cuando hablamos sobre la ruptura que hace en la época, ¿podemos agregar sobre la inversión que hizo en la sexualidad? Sí, también otra cosa, yo les digo, les sugiero, lean todo el parcial, porque tampoco sirve responder con todos los términos en una pregunta cuando después vas a tener que especificar en otra. Sí, seguramente va a haber una pregunta sobre sexualidad infantil, sobre 3 ensayos. Entonces, podés decir después, lo desarrollaré en otra pregunta. Piensen que en todo el parcial tiene que estar el concepto inconsciente, que lo pueden articular a sueños en teóricos o prácticos o en seminarios a los casos que vieron, el concepto inconsciente, la particularidad de la sexualidad infantil, el primer modelo pulsional. Esto tiene que estar porque es el primer parcial. Y ustedes fíjense cómo lo van respondiendo. No pongan toda la carne en el asador en la primera pregunta, ¿no? Sí, sin duda lo de la sexualidad es clave, situar en la etiología de los síntomas la sexualidad y la sexualidad como un modo de satisfacción. Esto tiene que ver con la invención freudiana, pero lo podés nombrar. Pero tengan presente que pueden decir, esto lo explayaré en la pregunta 3, ¿no? No tienen que escribir todo el tiempo. Yo les digo eso, lean primero todo el parcial y van pensando que a lo largo del parcial tienen que estar respondidos los puntos claves de todo el programa hasta ahora. Sí, ¿quién quería preguntar? Decime. Sí, por ello es un poco estudiado. Cuando sí, no es tanto. Cuando por ejemplo nombra un texto, yo me tengo que hacer el texto o porque acá me escuché un poco la pregunta de la compañía, es como que veo un poco de no sentir que en el texto hablar mucho de eso se no. Está bien, la respuesta igual no es una, ella tiró ideas que fue pensando. Seguramente en el armado de la pregunta hay una introducción. Bueno, ahí tienen que diferenciar teóricos de prácticos. Prácticos va al hueso del texto. Prácticos es el trabajo de texto a texto, excepto alguna excepción. Entonces, si van a prácticos, tienen que, en una respuesta en prácticos, tienen que situar Freud en tal texto, define tal cosa, en tal contexto, en interlocución con tal. En teórico se va al nudo conceptual porque es intertextual.
El nudo conceptual entre estos dos textos, que es Reseñas de enseñanza y contribución al movimiento psicoanalítico, es que el psicoanálisis produce un acontecimiento. Para Freud el psicoanálisis produce un acontecimiento, es una invención, y para Lacan, Freud es un acontecimiento. ¿No? Cuando vos tenés, queda en general contextual el texto, cuando lo escribe, en qué momento, en interlocución con quién, pero teóricos es más intertextual, es intertextual. Hay definiciones que aparecen en determinados textos y siempre suma ponerlo. O sea, darle a ver al que le corrige el parcial que ustedes tienen trabajados los textos. Claro, pero por ejemplo, en esta que nombra... ¿Qué pusiste vos? ¿Querés decirlo? No, es que... No, pero es ¿Me baso en eso o me baso...? También las preguntas, porque es el primer parcial y es la estructura del parcial. Siempre se pedían 4 hojas, ¿no? Sí. 4 hojas, no más de una hoja por parcial, por pregunta. 4 hojas el parcial. ¿Cuál es tu pregunta? Claro, cuando nombra y la otra receta Sí. ¿me baso en eso o pongo yo libremente lo que... No es libremente, tenés que tener la palabra clave. Cuando ustedes, acá es acontecimiento Freud, invención freudiana, se presenta en la materia así, un acontecimiento cambia un paradigma, eso tiene que ver con la invención del inconsciente, con la etiología sexual y con la ética en juego, que no la ubicaba en la hipnosis. En la hipnosis no había ninguna ética. No había ninguna implicación subjetiva de nadie, era eliminar un síntoma que le era ajeno al hipnotizado. Entonces, esto es lo que se cambia. No se compliquen. Por supuesto no les van a pedir en psicoanálisis Freud que den cuenta de Lacan. Por supuesto que no. Por eso no está ni nombrado el texto de Lacan y decime. No, que lo que dice Lacan nada más es esto de que el acontecimiento de que hay que leer a Freud en las obras, en sus escritos, como que no dice mucho más que eso. No dice. Ahí te das cuenta que no es tan... No se complique. Tiene que quedar definido qué es un acontecimiento y por qué lo es en Freud. ¿Por qué lo es en Freud? Con los conceptos claves. Psicoanálisis, etiología sexual si quieren, la ética en juego y la ruptura con el modelo científico hegemónico. Freud rompe, no se rompe, es más, por ahí está bastante vivo aún. Eso. Bueno, vayamos. Explique, acá, fíjense el verbo, explique. Tienen que explicar. ¿Por qué? Freud afirma que la histeria se comporta en su parálisis como si la anatomía no existiera. Vayamos a la 2. ¿Alguien la quiere leer? Primero tienen que explicar esto, que Freud además afirma, ¿no? Es una afirmación de Freud, no hay duda de esto. Que la histeria como una estructura dentro de la neuropsicosis. O sea, tienen que hablar de histeria, esto es clave, la parálisis, que sería el síntoma, y el cuerpo. Estas son las 3 cosas claves de la pregunta. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esto tiene que estar definida cada palabra, cada término y articulado. Primero, ¿qué es la histeria? Es un subconjunto de las neuropsicosis de defensa. Entonces, Freud,
porque les preguntan por Freud, empiezan por el nombre propio. Disculpen si es muy escolar, yo sé que hay gente que tiene varias carreras acá, pero no importa, es para ayudar a todos. Freud, en las neuropsicosis de defensa, sitúa a la histeria donde el síntoma es conversivo, es la conversión. El síntoma para la histeria, que está dentro de la neuropsicosis de defensa, es la conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando opera, si estamos en neuropsicosis, ¿qué queremos decir? ¿Qué qué? ¿Decir? No, decirlo si es lo... ¿Cómo? No, es que me salió en voz alta, pero está viendo Decirlo. que hay estos mecanismos de defensa. Claro, claro. Las neuropsicosis se oponen a las neurosis de angustia porque hay un mecanismo de defensa. Entonces, si ustedes definen histeria, tienen que hablar del conjunto neuropsicosis y del mecanismo psíquico. ¿Por qué? Porque la histeria es un subconjunto de la neuropsicosis y en las neuropsicosis hay mecanismos psíquicos de defensa. Esto tiene que estar porque es lo conceptual. Y escríbanlo con onda. ¿Qué quiere decir? Practiquen la escritura, porque nadie... Acuérdense que no los califican a ustedes, califican lo que escriben. Tienen que convencer al otro que entienden esto. Y lo tienen que entender porque lo mismo lo entiende al marzo. Y ustedes vienen, yo los conozco, así que eso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo psíquico? En este tiempo, hasta la tesis que lo vimos, es defensa o represión. Entonces, la represión opera sobre una suma de excitación dentro del aparato psíquico, desplazando ¿qué? El monto de afecto. No se equivoquen, la defensa o la represión no opera sobre la representación. Opera sobre la representación desplazando el monto de afecto. El monto de afecto va hacia otra representación. Como es histeria, va a una representación corporal. Eso es lo que estaría óptimo dicho. No al cuerpo, a la representación corporal. Si les da el tiempo, expliquen qué es cuerpo para el psicoanálisis. En principio que se diferencia del organismo. Que no lo niega, pero se diferencia del organismo. O sea, el cuerpo está armado por la estructura de la palabra. Por eso está la representación vulgar de pierna, por ejemplo, y no la anatómica. La parálisis es sobre la definición vulgar. Claro, pueden poner eso, que no sigue las leyes de la anatomía ni del sistema de Siemens. Yo siento que no articulé bien lo de parálisis, como que no nombro parálisis, pero sí todo eso que dijiste. Pero sitúa, ¿qué es la parálisis? Es un síntoma histérico que en el caso de Elizabeth de R, se le paraliza la pierna, pero es un síntoma histérico. Entonces, ponelo ahí como un síntoma histérico. Y después cuerpo. Definan lo que es cuerpo en oposición al organismo, que está en relación a las representaciones simbólicas. ¿Querés decir algo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, todo esto empezando. Freud, otra cosa que a mí me lo corregían en mis tesis hace poquito, o sea, la edad de ustedes, en la facultad no tenían idea de esto. Me decían en las tesis, no pongas Freud dice. Freud dice si es una conferencia, si es un escrito, Freud escribe, afirma, dice, yo digo ahora, pero no porque lo van a corregir ahora, pero para irse armando, para irse pertrechando bien para los exámenes que le van a tocar. Decime. Consulta, para dar contexto, introducimos también que Freud en ese momento era alumno de Yarkov, quien si te da el tiempo. Yo les digo algo, y disculpen si me nombro mucho, pero di 1 millón de exámenes desde chiquita. Entonces, leo una pregunta,
ella citó las palabras claves, esto tiene que estar respondido. Respondiste esto, ampliás. Si respondés lo que tenés que responder, ampliás. Porque si no queda como la canción de Lelutier y el animal, falta la vaca, ¿se acuerdan? Que habla de toda de que es un mamífero, qué sé yo, y el animal. O sea, tengan no te acordás de claro, tengan presente las palabras claves de cada pregunta, los términos claves, si se explique, describa, comparen, y hagan lo que les dice el verbo. Una vez que ustedes ponen esto, después escriban. Escriban si quieren, que van a hacer Petrier, que se encuentra con la escuela francesa, qué sé yo, lo que quieran, ¿no? Que hay una articulación entre la escuela francesa y la escuela alemana, si quieren, pero no sobra el tiempo. Decime. No, yo me refería que es cuando le confía el estudio comparativo a las parálisis motrices orgánicas, de la histeria, no sé si era necesario mencionar eso. Sí, no lo dicen desde ese texto. Okay. No lo dicen desde el texto, si vos tenés el texto puedes decir en tal, lo diferencia el orgánico de las parálisis motrices, de la histérica, si querés hablar de la histeria de defensa, que es la que toma Freud, empieza comparando todas las histerias, pero la que nosotros trabajamos es la histeria de defensa. Estoy hablando en dos, parezco una millennial ya. No, pero porque si no llegamos. Esperen. 3. Explique. ¿Tuvo claro? Hasta ahora todo bien, ¿no? 2 puntos y medio en cada pregunta. Sí. Bueno, explique. ¿Ven el verbo disparador? Ustedes se sientan tranquilitos. ¿Duermen la noche anterior? Algo. Sí. No hay que pensar. Vos no faltó Silvana. Sí. No faltó Silvana, alguien le tiene que grabar a ella. Sí, sí, yo lo que ella viene siempre y graba. Bueno, explíquele, queda claro esto y me voy a la tercera. El verbo no se lo voy a poner, expliquen, ¿no? La tercera. La hipótesis auxiliar. Les traje por ahí el libro Lecturas Freudianas, que habla muchísimo de esto. Articulada, o sea, primero hipótesis auxiliar, que yo pongo así, ustedes saben lo que es. Articulada a la teoría de la defensa. O sea, tienen que definir defensa. Defensa para este tiempo, ¿no? Que es defensa o represión. A partir del texto, la neuropsicosis de defensa. Acá, neuropsicosis de defensa. Acá están súper dirigidos como si fueran prácticos al texto. ¿Alguien responde? ¿Quieren que alguien...? Porque sobre lo que ustedes dicen es mejor por él. ¿Querés decirlo? Dale. Sí, ¿cayó en voz alta? Sí, te doy el micrófono. O sea, el micrófono en voz alta, eso me refería. Sí, porque allá atrás no escuchan. Es un poquito largo, pero... Dale. Bueno, puse. En el texto de neuropsicosis de defensa, Freud nos hace un recorrido sobre cómo sus pacientes que padecen de histeria de defensa gozaron de salud psíquica hasta el momento en que sobrevino un caso de inconcebibilidad en su día de representaciones, que despertó un afecto tan penoso que la persona decidió olvidarla, no confiando en poder solucionar la contradicción. En los casos por él analizados, ese olvido no se logró, sino que llevó a diversas reacciones patológicas que provocaron una histeria, una representación obsesiva o una psicosis alucinatoria. La tarea que el yo defensor se impone de tratar como no acontecida la representación inconciliable es insoluble para él. Una vez que la bolsa anémica y el efecto adherido a la representación están ahí, ya no se les puede extirpar. Por eso, equivale a una solución el lograr convertir esta representación intensa en una débil, es decir, arrancarle su afecto, pero la suma de explicación divorciada de ella tiene que ser aplicada a otro empleo. En la histeria, el modo de volver inocua a la representación es trasponer a lo corporal la suma de excitación,
hacer una conversión, la cual puede ser total o parcial. El yo consiguió así liberarse de tal representación, pero cargando ahora un símbolo mnémico que habita la conciencia a modo de parásito. Dicha huella no ha sido sepultada, sino que forma el núcleo de un grupo psíquico separado. En el caso de las representaciones obsesivas, si una persona predispuesta a la neurosis no tiene la capacidad convertidora, para defenderse de una representación inconciliable, emprende el divorcio entre ella y su afecto. Esfuerza que ese afecto permanezca en el ámbito psíquico. La representación, ahora debilitada, queda segregada de toda asociación dentro de la conciencia, pero su afecto liberado se adhiere a otras representaciones en sí no inconciliables, que en virtud de este enlace falso devienen representaciones obsesivas. Ahora bien, existe una modalidad defensiva mucho más exitosa que consiste en que el yo desestima la representación inconciliable junto a su afecto. Se comporta como si la representación nunca hubiera existido. El problema es que, en el momento en que se ha conseguido esto, la persona se encuentra en una psicosis alucinatoria. Está bien, ¿viste los tres modos? Está con lo que es la trayectoria típica también. Y una cosa, está perfecto. Cuando ustedes respondan, fíjense si pueden encontrar sinónimos para lo que dicen. La prueba de que uno entendió algo es que lo puede decir de dos maneras diferentes. Por ejemplo, segregado de la conciencia, si estamos antes de 1900, es el grupo psíquico separado. Somos cosas. Es el grupo psíquico separado. ¿Qué pasa? Freud, hasta que esto no necesariamente para que lo escriban, está muy bien redactado, sino para que ustedes tengan elementos. Él define en interpretación de los sueños el inconsciente freudiano, que sería el inconsciente dinámico, porque es una formación del inconsciente, los sueños. Pero hasta que llega ahí, se da cuenta que hay algo que excede a la conciencia y todavía no sabe cómo nombrarla. Para eso que no es la conciencia y no sabe cómo nombrarlo, hay una hipótesis auxiliar que le va a sostener todo el edificio teórico después. Y la hipótesis auxiliar es solidaria de una fuente independiente del desprendimiento y placer. O sea, en una fuente no lo sitúa en ningún lugar, el lugar es el aparato psíquico, ¿no? Pero hay una fuente, dice él, que es independiente de ese desprendimiento de displacer. ¿Qué quiere decir? Que no queda desplazada una representación, que no opera la defensa ahí. Y esto es lo que le va dando la idea, le va a posibilitar después conceptualizar el inconsciente en 1900, que aparece una conceptualización ahí de esa invención de él. Pero esto es lo previo. Y lo que vos decías, cuando opera la defensa, el afecto se desplaza y la representación queda segregada de la conciencia, no es que desaparece. Sigue operando, pero ¿dónde? En otra instancia que no es la conciencia. Por eso lo llaman grupo psíquico separado de la conciencia, porque todavía no tiene dónde localizarlo. Les voy a leer. Bueno, recuerden también en la página 61, el último párrafo de la página 61, donde psicosis de defensa. Si quieren, pueden definir el título, el nombre del texto. ¿Qué entiende Freud por neuropsicosis de defensa si no lo escribieron antes? Si lo escribieron en otra respuesta no es necesario. Y lo que Freud define, porque va al texto, como hipótesis auxiliar en el último párrafo de neuropsicosis de defensa. Yo sé lo que leo. Dice, expone, página 61, ¿no? Hipótesis auxiliar, que él la llama representación auxiliar. Expondré en pocas palabras la representación auxiliar de la que me he servido. Se ha servido para ir armando esta teoría. En esta exposición de las neuropsicosis de defensa,
Por eso queda ligada la hipótesis auxiliar a la defensa, porque él se sirve de la hipótesis auxiliar para dar cuenta de ese concepto que es la defensa. Dice, cabe distinguir algo en la neurosis, que es lo que decía la compañera, monto de afecto, suma de excitación, pone una coma, o sea, es un equivalente, que tiene todas las propiedades de una cantidad, así que ahí tienen la parte económica del inconsciente, que es una tensión de fuerzas, ¿no? Se produce una suma de excitación porque hay un conflicto que genera una tensión de fuerzas y eleva una cantidad. Aunque no poseamos medio alguno para medirla, no importa, eso quedará en otra cuestión. Algo dice, ¿qué es eso? Es algo susceptible de aumento, o sea, aumenta la tensión, el afecto, o disminuye, ¿no? Aumenta, disminuye, se desplaza y se descarga. Y se funden en las huellas mnémicas, o sea, va dejando en el aparato psíquico huellas mnémicas de las representaciones como la vía una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. Es posible utilizar esta hipótesis que por lo demás ya está en nuestra teoría de la reacción es descarga. En el mismo sentido, el que un físico emplea el supuesto del fluido eléctrico que corre. Provisionalmente está justificado por su entidad para resumir y explicar múltiples estados psíquicos. ¿No? Esto es lo que dice Freud y a partir de acá ustedes explican, por ejemplo, así. Les voy a leer de este libro, Huellas, Lecturas Freudianas, página 20. Esta fuerza constante que Freud presenta como hipótesis auxiliar se llama fuente independiente de desprendimiento y displacer en las neuropsicosis de defensa. Es independiente de la tendencia del aparato psíquico a la homeostasis, al equilibrio, ¿no? Por eso, con la primera vivencia de satisfacción, cae el principio de constancia por el principio del placer. Ya no se espera que se mantenga constante en el aparato psíquico una cantidad, sino se habla de disminución y aumento de tensión. Disminución es placer, aumento es displacer. Esto en parte. Y después creo que está también acá. Página 31. Bueno, ¿por qué el aparato? ¿Qué implica, qué hace el aparato para disminuir tensión? Tiene que hacer un trabajo. Freud usa mucho esa palabra. Y acá va. El aparato psíquico tiene que trabajar para disminuir y liberarse de ese exceso de carga. Por eso su modelo es energético, ¿no? Freud tiene una hipótesis, es más, sin esa hipótesis todo lo que desarrolla no tendría ningún sentido. Esa hipótesis es la hipótesis auxiliar. Es que existe lo que se llama una fuente independiente de desprendimiento del placer, o sea, un perturbador continuo, ¿no? El modo de estar en homeostasis es morirse, ¿no? Esa tendencia del aparato a la línea del electroencefalograma plano. Si no, siempre hay tensión, aumento y disminución, ¿no? Tienen un examen, aumento. Dan el examen, disminución. Bueno, listo. Ya con esto estamos, ¿no? Sí. Dale. Pasamos a la... Tengo un lío de apuntes porque se me van sumando ahí otras áreas y no puedo tirar esto. Otras cosas siempre... Decime. Es importante que cuando explicamos al artículo esta pregunta de la teoría de la defensa, es importante mencionar cómo actúa la teoría de la defensa en las tres, o sea, en histeria, en neurosis obsesiva y no hace falta. Estaba pensando, vos qué decís, Anita, espera. O sea, o convencionarlo ya. Hipótesis auxiliar articulada.
Y sí, porque habla del texto de neuropsicosis de defensa. Y desarrollamos las tres. Sí, al menos mencionar la diferencia. Sí. Sí, porque en el texto está dicho. Si no te pusieran el texto, podés no decirlo. Recuerdo un recorrido primero. Digo, hace todo un recorrido hasta llegar a la hipótesis. Claro. Si no sería saltearse. Exacto, digo, en el texto hace todo un recorrido Freud para llegar por último a la hipótesis psiquiátrica. O sea, sería como ir de atrás para adelante. Cuando la hipótesis. Sí, pero yo en la respuesta expliqué más el tema de la hipótesis y la analogía que hace también al final. Y no puse mucho el tema de la teoría de defensa, por eso preguntaba. También fíjate, porque si tenés que desarrollar la fórmula canónica, podés decirlo, desarrollaré en la tal pregunta. ¿No? No escriban lo mismo varias veces, no tiene sentido, fíjate. Si no decís, voy a desarrollar tal cosa. Sí, si no, estaría bien así. Otra cosa que está muy presente, que se note que escriben ustedes, porque está la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial escribe mejor que cualquiera de nosotros. Y eso también, fíjense que cómo van pensándolo. Y está bueno el ejercicio de escritura. Profe, Decime. perdón. Yo, por ejemplo, en la 3, en esto que habla de si hay que mencionar a la histeria, a las neurosis obsesivas y eso, yo puse hacia dónde quedaba ligado el mundo de afecto para mencionarlo. Claro, está perfecto, sí. Sí, como sí. que solo mencioné eso. Sí. La histeria, que el mundo de afecto que ligado va, después. La neurosis obsesiva, la representación del... ¿Cómo? Como una mención. Está bien, claro. Claro. Si se desplaza una representación del pensamiento, la neurosis obsesiva, o si el mundo de afecto junto con la representación quedan por fuera del aparato psíquico y retornan por proyección, que sería la paranoia. Explique la primera teoría de la angustia, o sea, primera teoría. Explique la primera teoría de la angustia y a partir de allí caracterice y compare las neurosis actuales y las neuropsicosis. Yo cuando di este texto me acuerdo que les di una pregunta que era la misma, porque tenían que hacer una analogía entre lo que tiene en común y lo que tienen de diferente. Así que lo vimos desde esta pregunta. Las neuropsicosis de las neurosis actuales. ¿Qué tendrían? ¿Ven que acá ya aparece lo de las neuropsicosis? Tienen que nombrar las tres. No es necesario que en otras lo puedan mencionar. ¿Qué dirían? Esto es fácil, ¿no? De desarrollar. Lo que tienen en común es la etiología sexual. La etiología sexual. Está bien, quiere decir que la etiología sexual. Si quieren en algún lugar, pongan que etiología es causa. ¿No? Esta pregunta de Freud por la causa es lo que se llama la etiología. La etiología sexual. Si quieren pueden definir qué es sexual para Freud, que es más amplio que genital, que tiene que ver con los modos de satisfacción. Por eso esta teoría amplía el concepto de sexualidad. Fíjense que no se habla de sexo, se habla de sexualidad, muy amplio. Después tendrían que definir neuropsicosis y neurosis de angustia, ¿no? Primero, la primera diferencia. La diferencia que en las neuropsicosis, digamos, la etiología sexual es en la infancia y en las neurosis sexuales es actual. Claro, no hay dos tiempos, ¿no? Claro. Está el tema del trauma ahí en juego. A ver, si encuentro...
Sí, sí. No, además la inteligencia artificial puede ser otra lectura de los textos, tomar a Freud desde otra época, después pone cosas. Por más que pongan a hacerme la respuesta como si estuviera en primer año y estaría cursando la cátedra de Pino y sería el sábado para... No va a pasar. No pasa. Y ojo porque toman también a veces, digo porque yo lo he visto en parciales y por hablar con alumnos, a veces lo que toman en inteligencia artificial es lecturas de Freud de otros textos, que no son Amor con otras traducciones y desde otras épocas responden. Y ahí te das cuenta que está mal. Así que bueno, ojo con eso. Sí. Exacto. Bueno, fíjense que tal cual eso, que no les queden sin responder, por ejemplo, la primera teoría de la angustia. ¿Cómo la responderían? Ay, Profe Lario, ¿querés? dale. Espera un segundo. Es la, sí. Yo puse. Frente a su investigación. ¿Escuchan atrás? No te oyo. Espérate. ¿Podés poner? Igual me faltó nombrarlo de neurastenia. Ahora vamos poniendo. Frente a su investigación sobre las neurosis actuales, Freud postula la primera teoría de la angustia, donde plantea un más, es decir, una acumulación dentro del aparato psíquico. Se acumula tensión sexual somática. La libido que no se satisface correctamente genera angustia. Es una descarga ineficiente que genera ciertos síntomas como irritabilidad, disminución del deseo, hipersensibilidad, ataques de angustia, perturbaciones en la respiración, hambre insaciable. Un modo de tramitar la angustia es mediante la palabra. Por medio de esta se puede llegar el afecto a una representación. Una vez planteada esta teoría, Freud va a diferenciar las neurosis actuales de las neuropsicosis de defensa. Primero va a decir que la teología de las dos va a ser la sexualidad, pero que en las actuales no va a haber mecanismo psíquico y en las de defensa sí. En las neurosis actuales, la historia no está en el pasado, sino que es actual, al momento de la vida sexual de los pacientes. En cambio, en la psiconeurosis aparece una laguna conceptual. No hay nada cuando el paciente habla de su vida sexual actual, sino que va a ubicar la causalidad en la infancia, cargada de vivencias e impresiones, gérmenes que vendrán como las posteriores afecciones. En la psiconeurosis va a operar el mecanismo de defensa frente a una vivencia sexual prematura y traumática. Este trauma se va a estructurar en dos tiempos. En el tiempo 1 va a ocurrir la huella anémica que deja un germen. En el medio acontece la pubertad y el tiempo 2 es la reproducción de ese recuerdo. Es donde el tiempo 1 cobra resignificación, ya que la vivencia tiene más impacto en el recuerdo que en la vivencia misma. Hay un desprendimiento sexual mucho mayor. Esto es post-pubertad porque solo a partir de la experiencia sexual propia que el recuerdo pasa a ser traumático y se genera la formación psicopatológica. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, están de acuerdo, ¿no? Sí, una cosita, lo de la tensión sexual somática, fíjense que hay una tensión sexual perturbante y hay otra que liga a representaciones que es la libido, ¿no? Que también es sexual pero liga. Si es perturbante es que no queda ligada, que no se ligó, por eso hay un más dentro del aparato psíquico, porque la descarga fue deficiente. Está perfecto. Ustedes sitúen dónde queda la carga. En cambio, en la neurastenia, que es otra de las neurosis actuales, hay un debilitamiento por excesiva descarga. O sea, eso. Y fíjese cómo está el hilo económico en juego, el más y el menos. Entonces, deciden. ¿Hace falta desarrollar eso de los periodo de latencia, periodo de cuando madura y eso? Porque yo directamente lo que hice fue diferenciarlas y nombrar, por ejemplo, la neurastemia, la neurastenia y después abajo
que desarrolló lo que es histeria, neurosis obsesiva y psiconeurosis. Sí, lo que pasa es que en las neuropsicosis están los dos tiempos. Por eso es importante que hablen de la retroactividad en el tiempo, como el tiempo 2. ¿Por qué no es actual? Porque hay dos tiempos. Como pasa en el caso de Emma. Claro. ¿Y qué pasa en esos dos tiempos? Que el tiempo 2 resignifica el tiempo 1, tiene que haber un intervalo, y el intervalo es la pubertad, si quieren lo ejemplifican con Emma. No les pide, pero por ahí hay alguna articulación. Decime. Profe, no, perdón, porque en el taller de escritura me acuerdo que habían mencionado esto de, o sea, como, no sé, cuando decía ejemplificar, claramente ejemplificar, explicar un poco lo que estabas mencionando vos recién, pero por ejemplo, en este caso, que arranca diciendo explique la primera teoría, si bien nosotros podemos hacer una ejemplificación con el caso de Emma, viene al caso que lo hagamos, suma, no suma, siempre lo están pidiendo. Hay una cuestión. Esto no es ciencias exactas, que da un planteo de un problema y no hay duda. Les va a corregir el docente de cada práctico. La corrección y la nota quedan del lado del docente de cada práctico. En general se consulta a los jefes de trabajos prácticos cuando hay alguna duda al respecto. ¿A vos te parece que un ejemplo sirve para dar cuenta de que no apretaste play y estás, ¿no? De que hay un razonamiento en juego y te da el tiempo ponerlo, si no, no importa, es verdad que no lo pide, no dice que justifica. Pero, si a ustedes les parece, si les da el tiempo, a mí me parece cuando uno explica algo que si no se vale del ejemplo, porque además es una praxis, queda como, qué sé yo, como, a veces como jerga, ¿no? Pero fíjense, porque como son 4 preguntas van a tener que ejemplificar. Como tal, está bien decir que en las neuropsicosis de defensa la angustia está cuando retorna lo reprimido y hay un conflicto, como para asociarlo con la teoría de la angustia. Hay una cuestión, vos tenés las neuropsicosis, las neurosis actuales y las neurosis mixtas. En verdad, la angustia es cuando no hay ligadura a una representación. Entonces no estás en el terreno de las neuropsicosis. Claro, porque cuando hay ligadura hay desplazamiento. Lo que sí puede haber una neuropsicosis de defensa, como una histeria y además angustia. Nombren las mixtas también, porque es clave. No es que se da una y otra y si te angustian y tienen acá además las mixtas. Que es que a una se le puede sumar otra. Pero la angustia implica que no hay ligadura del afecto a una representación. En cambio, en la neuropsicosis sí. Hay ligadura del afecto a representación, tanto en la histeria, en las neurosis obsesivas, en la paranoia. Hay algo en la paranoia de otra manera. Freud igual en este tiempo lo deja dentro de las neuropsicosis a las paranoias. Piensen que es una nosología es un sistema de clasificación que compara y diferencia. Entonces, cuando ustedes tienen que hablar de una nosología, tienen que comparar y diferenciar. Y situar que además están las mixtas. Pero justo la primera teoría de la angustia es energía sexual somática que no se vive una representación. Cuando vos tenés cualquier formación del inconsciente, sueños, síntomas, chistes, qué sé yo, lapsus, hay ligadura. Por eso está el inconsciente dinámico, que desplaza y condensa, ¿no? En el proceso secundario, situar lo que queda en la conciencia preconsciente, y en el proceso primario, la condensación y el desplazamiento, como las leyes del aparato. Bueno, ¿está?
Igual pongan, ¿no? Esto de... Otra cuestión, las psiconeurosis tiene que ver con las neurosis que pueden transferir libido a un objeto, por eso son las neurosis de transferencia, ¿no? Eso por ahí, si tienen que articular algo. Vamos a la 5. A partir de la carta 52, ¿qué se desarrolla? Vamos, ¿Bolo? A partir de la carta 52, y el texto, ahí es intertextual, cartas, pero lo dimos juntos. Y el texto, interpretación de los sueños, explique el primer modelo del aparato psíquico y desarrolla el modo en que trabaja dicho aparato en la formación del sueño. Esta es larga, ¿eh? Como que no se pueden detener en alguna mucho porque esta es larga. ¿Alguien quiere comenzar? ¿No? ¿Así bien? Bueno, ¿qué es lo que tengo? El primer modelo del aparato psíquico, ¿qué se deduce? ¿No? Ustedes tienen. ¿Se acuerdan ese cuadrito? Consciente. También pueden hablar del esquema de Puppeiner porque se relacionan. ¿Qué queda articulado de la carta 52? Tendrían que hablar del sistema de inscripción de signos, ¿no? Del preconsciente, inconsciente, el polo perceptivo, y que en esa transcripción de los signos, del polo perceptivo no se traduce todo, hay una pérdida. La traducción implica pérdida, no hay identidad en la traducción. Y esto da para conceptualizar el aparato psíquico de Freud, que hay, vamos a hacer algo también en el esquema de Turner, que por el polo perceptual ingresa una tensión que se va a ligar en huellas némicas, pero entre lo perceptual y lo que marca en una huella némica hay una diferencia, no se traduce todo. Esto es clave. No hay transcripción exacta de lo percibido, no somos máquinas. Esto, después, la doctrina de los sueños la sitúan, que con esto comienza el psicoanálisis propiamente dicho, en 1900.
y que hay una teoría de la memoria donde percepción y memoria se excluyen porque lo percibido... ¿Qué? Digo que lo percibía, el sistema de percepción no tenía capacidad de memoria. Tal cual. Entonces pasaba. Tal cual. En el sistema de percepción no hay capacidad de memoria, entonces, tal cual, es como algo que ingresa o algo que deja una marca, ¿no? Entonces, el recuerdo no es una escritura, es una reescritura, ya que no todo lo percibido se inscribe por esta cuestión. Y esto es el punto clave de la Carta 52. ¿Qué se deduce de ello? Después, aparte dimos la clase, no nos da el tiempo, pero los puntos clave les voy diciendo. En la Carta 52, Freud plantea el primer esquema del aparato psíquico. Yo les decía que el aparato psíquico atraviesa toda la obra de Freud, nunca deja de hablar de un aparato psíquico. Y que hay un sistema de huellas que dice progredientes, que se reordenan por transcripción, donde hay una escritura y una reescritura, porque no todo lo percibido queda escrito. Freud habla de una percepción endógena y exógena, de lo percibido desde afuera y lo percibido propioceptivo, desde el propio cuerpo. Aquí en PS estaría la primera transcripción, ¿no? Acá tiene la percepción, la primera transcripción, y es una marca, huella como marca, que es susceptible de conciencia. Perdón, insusceptible de conciencia, ¿no? La primera marca es insusceptible de conciencia. Lo que tiene la lógica de la conciencia es el preconsciente y la conciencia. Recuerden que preconsciente y conciencia tienen la misma lógica. Que el preconsciente es lo que no es consciente por el momento, pero podría venir. La defensa opera entre PS y el inconsciente. ¿Cómo era toda la pregunta? Después de interpretación de los sueños, para Freud, los sueños tienen muchos, o sea, el sueño tiene muchos componentes. Lo que constituye un sueño, tienen que decirlo, es un deseo inconsciente, indestructible, y un resto diurno. Tienen que definir el resto diurno en sus dos caras, como al servicio del desplazamiento o en la cara perturbante, que es lo acontecido poco tiempo antes de la vivencia del sueño, de que se arme. Si ese resto diurno se une a un deseo inconsciente, se constituye un sueño. Después, interpretación. Para interpretar, ustedes saben que tiene que haber dos escenas y hay interpretación cuando operó la defensa, por eso es una formación del inconsciente, que tiene operadores. Después dice, desarrolla el modo en que trabaja dicho aparato en la formación del sueño. Freud dice que hay dos trabajos, que es el trabajo del sueño y el trabajo de interpretación. El trabajo del sueño cifra y el trabajo de interpretación descifra el inconsciente.
Y después, los operadores son la condensación, el desplazamiento, la figurabilidad, que es clave del sueño, que es que se sueña en imágenes. ¿Por qué? Porque el polo motor, pueden decir, está inhibido, entonces por la vía regrediente se inervan las huellas mnémicas y eso posibilita la figurabilidad, que tiene que ver con que se sueña en imágenes. Pues tendría que hablar del sueño como el guardián del dormir, esa es su única función. Para Freud en este tiempo los sueños están al servicio del cumplimiento del deseo. Lo mismo, si quieren pueden ejemplificar con padre una vez que me abrazo, ven ustedes. Y el otro operador es la elaboración secundaria. La elaboración secundaria está al servicio de la censura, que la censura es a los sueños lo que la represión es al síntoma. ¿Por qué? Porque la elaboración secundaria implica dar una fachada lógica a una producción del inconsciente que no la tiene, porque el inconsciente desplaza, condensa, y cuando se intenta darle una fachada de coherencia, ahí Freud lee al yo al servicio de la censura. Me parece que está con esto, ¿no? ¿Sí? Me estoy cansando. Claro, me va terminando la batería. Y claro. Nada, ¿te parece? Ha habido con esto. Esto lo retrabajamos. Desarrolla, ahora hablen un poco ustedes, yo tomo agua. Desarrolle la vivencia de satisfacción, lo recontra bien, ¿no? Y explique, fíjense, la vivencia de satisfacción la tienen que desarrollar, o sea, la cuentan. Y después explican qué consecuencias extrae Freud de esa primera experiencia mítica. ¿Cuál es el resultado de la vivencia de satisfacción? El deseo. Esa es la consecuencia, ¿no? El deseo como indestructible. Indestructible porque no te encontrás nunca, siempre entre lo buscado y lo encontrado hay una diferencia, entonces hace que eso siga operando en el inconsciente. El deseo es añorante. ¿Por qué? Porque se busca una primera huella que fue mítica de satisfacción, donde y tienen que, bueno, digan, ¿lo decían ustedes? Lo que tiene que situarse primero de qué texto lo sacan. ¿Cómo? El proyecto de psicología para neurólogos, donde Freud está muy pegado todavía a la neurología, es en 1895, es antes de la interpretación de los sueños. Y de ese proyecto, a ustedes les preguntan sobre la vivencia de satisfacción. Porque está la vivencia de satisfacción, la vivencia de dolor. ¿Qué va a decir Freud? Para que se dé, aparece ligada a un otro, o sea, el bebé, el cachorro humano y el otro están de entrada. No somos autoengendrados en ninguno de sus, para nada. Y ese otro auxiliador tiene que responder con una acción específica. Y esa acción específica implica una interpretación, ¿no? Y ahí aparece que al servicio de calmar una función mítica, biológica, después se suma una satisfacción, ¿no? Donde viene ya la satisfacción en juego. No solo nos nutrimos, sino que hay una satisfacción en lo que tendría que ver con las pulsiones de autoconservación. Por eso después están las pulsiones sexuales, ¿no? Donde hay una satisfacción sobre lo primero decimal. No, pero cuando hablamos de la experiencia mítica, hablamos del concepto alucinatorio. Primero, si vos tenés que definir qué es un
mito. El mito da cuenta de un origen que es incierto. Freud está ahí preocupado por situar un origen de por qué se funda un aparato psíquico que responde de otra manera que en nuestros compañeros de las especies diferentes. Y dice, tiene que haber habido algo añorante que no alcanzamos para seguir buscando. Y ahí es que el objeto está perdido porque no va a haber complementariedad nunca. Decime. Y hablando de que estamos muy ligados a otro, pero antes de esta ligación hay una alteración interior, o sea, arranca con la alteración. Y esa alteración se puede satisfacer o calmar con un otro, ahí dependemos de un otro. De la alteración de... Está bien esa diferencia entre satisfacer o calmar. Se satisface por el momento, ¿no? Tal cual. Lo que pasa que después no resuelve la suma de excitación. La resuelve por el momento, pero después va a haber una carga nuevamente. Tal cual. Una consulta, ¿eso podríamos ligarlo también a las etapas, digamos, a la oral, la folicoanal, si nos da tiempo, ¿no? Sí. Porque después de esa evidencia de satisfacción se produce una fijación en alguna de esas etapas. Sí, pero en este punto te pregunta, por ahí las etapas están más ligadas a 3 ensayos, que es la sexualidad infantil, que no es ajeno a esto. Pero les digo para que situemos cuestiones. Decime. También como consecuencia podemos poner que, bueno, el origen del aparato psíquico. Sí, es un origen mítico. Él espera situar un origen mítico porque es una construcción teórica sobre algo que se desconoce. ¿No? Que lo supone. Lo supone por lo que acontece, porque nunca nada va a satisfacer plenamente. ¿No? Es lo que Ay, perdón, pero es la que más dudas me generó. Ahora, pero parece que todavía no empezamos. Ahí va, por ahí después fíjate si te responde. ¿Qué tendrían que decir? Que primero situar la diferencia entre la vivencia, que es la marca singular de lo vivido. Igual Freud sitúa que para todos hay una vivencia de satisfacción en el origen de este mítico, de este aparato. ¿Qué marca esta vivencia? Una huella mnémica de la necesidad y de la satisfacción, que se requiere un asistente ajeno, un otro, que es el otro auxiliador. Esto que decíamos, que realice una acción específica y que eso implica una interpretación ya. Lo que Freud sitúa con esta primera vivencia de satisfacción mítica, porque él se da cuenta a partir de la segunda, que se añora esa primera, que está la satisfacción orgánica y está la satisfacción de otra índole. Lo que funda el aparato psíquico es la satisfacción de otra índole. Él dice, referida a una satisfacción orgánica primera, pero queda perdida, rápidamente queda perdida. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? Primero lo que ustedes decían, primero tiene que haber un estado de tensión, propioceptiva, porque si hay hambre es propioceptivo, no te puedes escapar. ¿No? Tenés hambre, lo sexual, el hambre, Freud dice estas cosas que implican un estado de tensión y que viene del interior del cuerpo. Él sitúa esta diferencia entre el interior del cuerpo y el exterior del cuerpo. De hecho, él, en el malestar, me parece, en la cultura, un texto del 30 va a decir que sufrimos de 3 cosas fundamentales, que es el propio cuerpo, del entorno exterior, que son las fuerzas que acontecen, qué sé yo, supongan, un terremoto, esperemos, acá no es montaña, o sea, hay de todo pero no montaña. Y del modelo de la relación con los otros. Fíjense que uno podría cambiar el modelo de las relaciones con los otros, pero por ahí lo que se pretende cambiar es la biología, no el modelo de relación, no es la metáfora.
Bueno, no importa eso, pero está eso. Después está el estado de tensión, el auxilio del otro ajeno, la acción específica que implica una interpretación y una descarga, porque se produce una pequeña descarga, que, ¿por qué digo pequeña? En verdad porque no es total, no se llega al punto cero de tensión. ¿Podemos repetir después del otro ajeno? La acción específica. Ese otro ajeno trae consigo una acción específica, si no, no te importa, ¿no? Ni se inscribe como otro. Delgado habla que no sea la situación específica, ese otro auxiliador también tiene que dar un plus. Esto es clave porque esto es clave. Ese plus tiene que ver con el deseo de que vivas o algo en torno del amor. Esto sí. No es un asistente pleno. Algo más que un pedazo de carne. Claro. Esto después lo va a trabajar Freud en el complejo de Edipo, que tiene que haber una significación deseante. O sea, el deseo, esta es una vuelta que da Lacan, es el deseo del otro, porque partiendo del deseo de un otro para constituirse. Y esto después nos queda como marca. Sí, ese plus no tiene que ver con la mera asistencia, sobre esa asistencia no es lo que te dan, en verdad, todos lo sabemos, es cómo te lo dan, ¿no? No es el regalo, es cómo te dan el regalo. Si te dan un regalo y dicen, bueno, vos que no tenés ropa, te traje esto. Ese cómo te lo dan, cómo te significa el otro, es ese plus, que tiene que ver con el amor y el deseo del otro y qué lugar ocupamos. Dicho se da el ejemplo del hospitalismo, que puede venir una enfermera y darle mamaderas a todos los niños, pero si es solo una asistencia y no representas nada para nadie, se decía que los niños se mueren, ¿no? Sí, tal cual, ese plus es clave. Ese plus de la acción. En la interpretación hay algo amoroso, ¿no? Cómo se lo da, a qué temperatura tiene que estar, tal cual. No quiero dar ejemplos concretos porque por ahí es importante el concepto, pero es importante la mirada en alguien que da de amar. Sí, sin duda, es la significación amorosa. Nos decía el profesor de seminario que tenía que ver con lo que te humaniza. Tal cual, tal cual. La humanización tiene que ver con algo más que la asistencia. La asistencia para mantenerte con vida. Y esta es una complicación de la historia de la humanidad, cuando se deshumaniza al otro, al enemigo, ¿no? Como esto de que no importe que el otro viva. La deshumanización del otro es en un punto lo que permite matarlo en una guerra, hacer que desaparezca. Lo primero es la deshumanización. Sí. Entonces, con ese plus, ¿qué genera? Ese plus es algo más que el alimento. Te genera un ser deseante. Eso. Un ser deseante. Que no es solo el alimento. No es solo el alimento. No es solo el alimento, es cómo se lo das. Y esto es importante saberlo. No es lo que des, sino cómo lo das. Lo que sea. Tal cual, ese plus es clave, fue lo sitúa. Ahí va. ¿Por qué? ¿Y qué acontece ya en una segunda, tercera, cuarta vivencia, que no es la primera está perdida, que la satisfacción plena es fallida? Esto es clave, nunca va a haber satisfacción plena. ¿Por qué? Porque la satisfacción buscada difiere de la obtenida. Por eso no hay identidad de percepción. Nunca vas a reeditar, nunca va a ser idéntico, no es identidad de percepción, no va a ser idéntico lo que encontramos a lo que intentamos buscar.
Vieron que en general cuando hay un reencuentro con otro de otra época es un fiasco. Acá dice, claro, porque no se va a dedicar eso. No hay identidad de percepción en ese punto. No es posible, ¿no?, de reeditar lo acontecido de manera idéntica, por eso es una experiencia mítica de satisfacción que él piensa, con esta primera evidencia, que funda el aparato psíquico. Y lo que hace es pasar de la identidad de percepción a la identidad de pensamiento, ¿no?, porque la identidad de percepción queda perdida. Es añorante, pero queda perdida. Más o menos con esto me parece que es un montonazo, ¿no? ¿Cómo seguimos? Ya perdí la 7. Dale, explique por qué sostiene Freud en la interpretación de los sueños que el deseo es indestructible, que el deseo indestructible es el motor del sueño. Está ligada a la anterior, ¿no? Primero tienen que definir, hay algo que tienen que poner que deseo es inconsciente y se diferencia del anhelo que es preconsciente y consciente, ¿no? O sea, lo que decimos que queremos no necesariamente es lo que deseamos, porque el deseo es inconsciente. Situarlo como inconsciente. Puede ser desconocido lo que deseamos para la conciencia. Y ese motor del sueño tendrían que ahí articular que se necesita para que la formación de un sueño el deseo inconsciente con el resto diurno. Y en este tiempo Freud sostiene que todo sueño es cumplimiento de esa realización de deseo, ¿no? Y acá sí pueden ejemplificarlo. ¿Puedes usar la evidencia de satisfacción para explicarlo? Sí, y también situar que es clave para la construcción de un sueño. ¿Y por qué es indestructible? Porque nunca alcanza su objeto. ¿Por qué? Porque el objeto está perdido por definición de la primera evidencia de satisfacción. El objeto causa del deseo está perdido. No hay objeto como en el instinto, que te vas a encontrar con un objeto pleno de satisfacción. Por eso la satisfacción de la pulsión siempre es parcial, no hay satisfacción total. Cuando alguien ve una película de Hollywood, eso es lo que le pasa al otro, no a uno mismo. No hay encuentro que satisfaga plenamente. Podés decir, bueno, pero en ciertas culturas, nosotros unos años antes, había ciertas mujeres que la maternidad las completaba. Sí, hasta que el pibe entraba en la secundaria, y ahí va el psicólogo. Claro. En verdad es mucho antes, cuando a los 2 años te dicen vayate, ya está. Sí, ¿por dónde vamos? Esto, la 8. Desarrolle la característica, esto lo vimos en la clase anterior, ¿no? Con 3 ensayos. Desarrolle las características de la sexualidad infantil enunciada por Freud en 3 ensayos de la actividad sexual. ¿Qué tendría que ubicar aquí? Lo decimos porque está... Sí, ¿y qué quiere? Todo eso. Pero tenés que definir qué quiere decir polimorfa. Que hay muchas formas de satisfacción. ¿Por qué? Porque no está el primado de los genitales. Está la satisfacción oral. Acá está el desarrollo del libido. Que está el que es sádico-anal, oral, y que hay modos diferentes de satisfacción. No hay fijeza de satisfacción. Piensan en el juego de un niño y se dan cuenta que va pasando por distintas cosas. Eso. Lo más importante es que existe desde la infancia. Este es el descubrimiento de Freud. Que antes se suponía la sexualidad en la pubertad cuando el cuerpo estaba a la altura de la reproducción. Después que hay una amnesia infantil entre los 6 y los 8 años,
que dice que es una represión o apartamiento de la conciencia de las impresiones infantiles. Que hay una represión quiere decir que sigue estando reprimido, ¿no? O sea, la latencia es que late ahí, no es que no está manifiesto, está latente. Se sitúa el periodo de latencia, piensen cuando comienza la escolarización a los 6 años hasta la pubertad. ¿Qué quiere decir eso? Que las pulsiones sexuales están, pero ¿cómo están? Latentes. Es diferente de manifiestos. ¿Y esto qué quiere decir? Es el momento en la latencia donde se forman los diques. Uno de los diques son la vergüenza, el asco, ideales estéticos, va a decir Freud, la moral, ¿no? Los ideales estéticos, la moral. También podemos hablar y mencionar ahí lo de la sublimación. Tal cual. La sublimación tiene que ver con los ideales estéticos, con el modo. Sublimar sería desviar la satisfacción sexual a fines socialmente aceptados. Va a hablar Freud de la formación reactiva, que es un modo de defensa, sobre todo de la neurosis obsesiva, que es que se manifiesta lo contrario de la satisfacción pulsional. O sea, alguien que se satisface, qué sé yo, que quedó fijado a la fase sarcoanal, por ahí tiene un exceso, se ve en el exceso de pulcritud, ¿no? Por ejemplo. Y acá tendrían que hablar de las fases del desarrollo del libido, del desarrollo de la libido, que implica que primero tiene que haber un tiempo para después otro: autoerotismo, narcisismo, elección de objeto, autoerotismo, sarcoanal y genital. El autoerotismo lo sitúan en el chupeteo, que ahí está el plus de la satisfacción, ¿no? Ya no es la nutrición, ahí hay un plus. ¿Por qué a un pibe o a una niña chiquitos los calma el chupeteo? Digo chiquitos porque no nos vamos a meter en polémicas. Pero, no, porque, claro, ¿por qué hay algo de eso? Bueno, el cigarrillo es un desplazamiento de esa cuestión, comer un caramelo a la noche, qué sé yo, todo eso. Profesor, los diques es lo que está apuntalado a las necesidades. Los diques tienen que ver con la erupción sexual, pensar como el mar, y el asco es lo que te inhibiría o te pondría un acotamiento a lo que harías si te dejaras llevar por lo emocional, lo mismo que la moral. Y esto pasa después del complejo de Edipo. Por ahí un niño o una niña chiquitito, donde todavía no está el dique de la moral, de ponerse en el lugar de otros, pueden maltratar animalitos o cosas así, porque todavía no está la moral en juego. El dique se dedica a lo pulsional. Cuando alguien dice, me da asco, lo que pasa ahí es tener que estar en alguna satisfacción reprimido. Claro. Bueno, listo, nos vemos el... ¿Me dieron la otra con... Sí.